Grandes personalidades de la humanidad. Quédate hasta el final de este nuevo capítulo. La humanidad a lo largo de la historia humana desde su creación se refieren a personas o individuos con un impacto histórico significativo y duradero en campos como la ciencia, la política, la cultura, la filosofía o la religión. No existe una definición única, ya que su importancia se mide por la influencia de sus logros, ideas y acciones, que pueden ser positivos o negativos, buenas o malas. Hola, buenos días. Otra vez aquí con nosotros. Te prometo que hoy conocerás la verdadera historia de Aristóteles, 384-322 a.C., fue un filósofo griego nacido en Estagira, considerado una de las figuras más influyentes en la historia del pensamiento occidental. Discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno, destacó por su gran curiosidad intelectual y su capacidad para estudiar prácticamente todas las áreas del conocimiento: lógica, ética, política, biología, física, retórica y metafísica. Fundó su propia escuela en Atenas, el Liceo, donde desarrolló un método basado en la observación, el análisis y la clasificación del mundo natural. Sus escritos marcaron profundamente la filosofía y la ciencia durante siglos, y muchas de sus ideas siguen siendo referencia obligada en el estudio del pensamiento clásico. Información personal. Nombre: Aristóteles. Nacionalidad: griego. Lugar y fecha de nacimiento: Estagira, Reino de Macedonia, en el año 384 a.C. Muere a la edad de 62 años. Causa de muerte: enfermedad digestiva. Padre: Nicómaco, fue un médico. Madre: Festis. Cónyuge: Pitias de Aso y Erpilis. Hijos: Pitias la joven y Nicómaco. Educación. Educado en Academia de Atenas, Grecia, fue alumno de Platón. Información profesional. Ocupación: filosofía. Área: metafísico, biólogo, cosmólogo, lógico, foólogo, crítico literario, matemático, ético, epistemólogo, filósofo político, polímata, filósofo del lenguaje, escritor, astrónomo y científico. Cargos ocupados: escolarca del Liceo. Alumnos: Alejandro Magno, Aristoxeno, Clearco de Solos, Dicearco de Mesina, Eudemo de Rodas, Fanias, Neleo de Escepsis, Paléfato, Ptolomeo y Teofrasto. Movimiento: escuela peripatética y aristotelismo. Obras notables: metafísica, política y ética nicomaquea. Hola, comunidad. Bienvenidos a vuestro espacio diario de aprendizaje. Gracias por seguir aquí, creciendo juntos cada día. Hoy tenemos un nuevo vídeo especialmente preparado para vosotros, un contenido pensado para inspiraros, motivaros y acompañaros en vuestro camino de conocimiento. Os invito a verlo con entusiasmo y a compartir vuestras impresiones en los comentarios. Vamos a seguir aprendiendo juntos, así que comencemos. Aristóteles fue un filósofo, polímata y científico griego nacido en la ciudad de Estagira, al norte de la antigua Grecia. Es considerado junto a Platón el padre de la filosofía occidental. Sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2 milenios. Fue discípulo de Platón y de otros pensadores, como Eudoxo de Cnido, durante los 20 años que estuvo en la Academia de Atenas. Poco después de la muerte de Platón, Aristóteles abandonó Atenas para ser el maestro de Alejandro Magno en el Reino de Macedonia durante casi 5 años. En la última etapa de su vida, fundó el Liceo en Atenas, donde enseñó hasta un año antes de su muerte. Aristóteles escribió cerca de 200 obras, de las cuales solo se han conservado 31, ninguna de ellas destinada a la publicación, en el Corpus Aristotelicum, sobre una enorme variedad de temas, entre ellos: lógica, metafísica, filosofía de la ciencia, ética, filosofía política, estética, retórica, física, astronomía y biología. Aristóteles transformó muchas, si no todas, las áreas del conocimiento que abordó. Es reconocido como el padre fundador de la lógica y de la biología, pues si bien existen reflexiones y escritos previos sobre ambas materias, es en el trabajo de Aristóteles donde se encuentran las primeras investigaciones sistemáticas al respecto. Aristóteles también ha sido llamado el padre de la ciencia política, foología, embriología, derecho natural, método científico, retórica, psicología, realismo, crítica, individualismo, teleología y de la meteorología.
Contrario al platonismo, Aristóteles desarrolló una filosofía en donde la fuente del conocimiento es la experiencia. Según su teoría hilemórfica, cada entidad sensible es una sustancia compuesta de materia, aquello que constituye las cosas, y forma, lo que organiza la materia, siendo esta última su esencia. Toda sustancia tiende hacia una causa final dirigida por su naturaleza, teleologismo. Según el filósofo, el ser humano es un animal racional constituido por un cuerpo y alma, cuyo fin último es la actividad intelectual mediante el ejercicio de la razón, virtud, arete, propia del alma, llegando así al bienestar, eudaimonia. Las virtudes éticas, las cuales se forman mediante el hábito, son el término medio entre dos excesos o vicios. Los humanos viven por naturaleza en comunidad, formando así estados, polis, con el fin de preservar la felicidad de sus ciudadanos. También defendió el valor de la retórica, el arte poético y la superioridad del varón griego. Entre muchas otras contribuciones, Aristóteles formuló la teoría de la generación espontánea, el principio de no contradicción y las nociones de categoría, sustancia, motor inmóvil, acto y potencia. Algunas de sus ideas, que fueron novedosas para la filosofía de su tiempo, hoy forman parte del sentido común de muchas personas. Influyó en el pensamiento islámico durante la Edad Media, así como en la escolástica cristiana. Su ética, aunque siempre influyente, ganó un renovado interés con el advenimiento moderno de la ética de las virtudes. La biografía de Aristóteles. Seguimos. Primeros años. La juventud de Aristóteles escrita por Charles de George, 1875. Aristóteles nació en 384 a.C., durante el primer año de la Olimpiada Styx, en la ciudad de Estagira, la actual Stavros, razón por la cual se lo apodó el Estagirita, no lejos del actual monte Athos, en la península calcídica, entonces perteneciente al reino de Macedonia, actual región de Macedonia de Grecia. Su padre, Nicómaco, pertenecía a la corporación de los Asclepiadeos, es decir, que profesaba la medicina, y fue médico del rey Amintas III de Macedonia, hecho que explica su relación con la corte real de Macedonia, que tendría una importante influencia en su vida, y su madre, Festis, era oriunda de Calcis y también estaba vinculada a los Asclepiadeos. En la época del rey Arquelao y de Macedonia, al ser su padre médico del rey Amintas III de Macedonia, ambos residieron en Pella, y Aristóteles no pudo permanecer mucho tiempo en aquel lugar, ya que sus padres murieron cuando él era aún muy joven, y se trasladó probablemente a Atarneo. En 367 a.C., cuando Aristóteles tenía 17 años, falleció su padre, y se hizo cargo de él su tutor Proxeno de Atarneo, que lo envió a Atenas, por entonces un importante centro intelectual del mundo griego, para que estudiase en la Academia de Platón. Allí permaneció por 20 años. Periodo en la Academia. Para completar la educación de Aristóteles, Proxeno lo envió a Atenas para inscribirle a la Academia, habiéndose extendido ya su fama y la de Platón por el mundo griego. Aristóteles conoció a Platón cuando tenía 17 años de edad, y permaneció en la Academia desde 367 o 366 a.C. hasta 347 o 346 a.C., justo con el momento en el que coincide el segundo viaje que realizó Platón a Sicilia. Debido a que Aristóteles acudió a la Academia durante su periodo de máximo esplendor, pudo desarrollarse de forma adecuada. Eudoxo de Cnido ejerció la primera influencia decisiva sobre Aristóteles, ya que pudo ejercer su influencia en la exigencia, salvar los fenómenos, lo que es lo mismo. Hallar un principio que explicase los hechos conservando intacto su modo genuino de presentarse. El propio Platón le llamaba, el lector, debido a su afán de formarse mediante escritos en lugar de hacerlo de forma oral, como se hacía en la Academia. Debido a que las ideas filosóficas de Eudoxo diferían de la filosofía platónica y concluían en aporías, Aristóteles hizo caso omiso de las mismas, pero sí se relacionó con Espeusipo, Filipo de Opunte, Erasto y Corisco. Tanto Espeusipo como Filipo de Opunte fueron escolarcas de la Academia. Heráclides Póntico la rigió cuando Platón hizo su tercer viaje a Sicilia, Filipo publicó la obra Leyes, y Erasto y Corisco asociaron sus nombres con Aristóteles. Durante este periodo de juventud escribió varios diálogos y el Protréptico, una exhortación a la filosofía muy popular dirigida al público general. Ninguna de estas obras se ha podido conservar salvo algunas en fragmentos. Aristóteles participó probablemente en los misterios eleusinos, escribiendo sobre ellos, la experiencia es aprender. Formación de su filosofía. Tras la muerte de Platón en 347 a.C.,
Aristóteles dejó Atenas. La historia tradicional registra que Aristóteles partió por su decepción de que la dirección de la academia pasara al sobrino de Platón, Espeusipo, aunque esto es improbable, pues un macedonio no podía heredar bienes atenienses. Es posible que temiera los sentimientos contra los macedonios en Atenas en ese momento y se fue antes de la muerte de Platón. Aristóteles se trasladó a Atarneo y a Aso, en la península de Asia Menor, donde vivió aproximadamente 3 años bajo la protección de su amigo y antiguo compañero de la academia, Hermias, quien era gobernador de la ciudad. Cuando Hermias fue asesinado, Aristóteles se mudó a la ciudad de Mitilene, en la isla de Lesbos, donde permaneció 2 años. Allí continuó con sus investigaciones junto a Teofrasto, nativo de Lesbos, enfocándose en zoología y biología marina. Además se casó con Pitias de Aso, la sobrina de Hermias, con quien tuvo una hija del mismo nombre, Pitias la joven. Alejandro Magno y el Liceo. Alejandro Magno y Aristóteles. El filósofo fue su formador intelectual y le inculcó sus conocimientos en la etapa adolescente por más de 2 años. Se considera que esas enseñanzas fueron elementos decisivos para los objetivos que se propuso Alejandro. Su sobrino, Calístenes, quien fue su biógrafo, lo acompañó en la campaña contra Persia. Las cartas entre Alejandro y Aristóteles quedaron registradas en el libro de Pseudo Calístenes, Vida y hazañas de Alejandro de Macedonia. En 343 a.C., el rey Filipo II de Macedonia convocó a Aristóteles para que fuera tutor de su hijo de 13 años, que más tarde sería conocido como Alejandro Magno, en la localidad de Mieza. Aristóteles viajó entonces a Pella, por entonces la capital del Imperio Macedonio, y enseñó a Alejandro durante 2 años, al menos, hasta que inició su carrera militar. Durante el tiempo de Aristóteles en la corte macedonia, dio lecciones también a otros 2 reyes futuros, Ptolomeo y Casandro. En 335 a.C., Aristóteles regresó a Atenas y fundó su propia escuela, el Liceo, llamado así por estar situado dentro de un recinto dedicado al dios Apolo Licio. A diferencia de la academia, el Liceo no era una escuela privada y muchas de las clases eran públicas y gratuitas. A lo largo de su vida, Aristóteles reunió una vasta biblioteca y una cantidad de seguidores e investigadores, conocidos como los peripatéticos, itinerantes, llamados así por la costumbre que tenían de discutir caminando. La mayoría de los trabajos de Aristóteles que se conservan son de este periodo. Escribió muchos diálogos, de los cuales solo han sobrevivido fragmentos. Los trabajos que han sobrevivido están en forma de tratado y no estaban destinados, en su mayor parte, a una publicación. Durante este periodo, murió su esposa Pitias, y Aristóteles empezó una nueva relación con Herpilis. Se cree que, como él, nativa de Estagira. Aunque algunos suponen que no era más que su esclava, otros deducen de las últimas voluntades de Aristóteles que era una mujer libre y probablemente su esposa en el momento de su muerte. En cualquier caso, tuvieron descendencia juntos, incluyendo un hijo, Nicómaco, que nombra como padre a Aristóteles y a quien dedicó su Ética a Nicómaco. Aunque poco se sabe de su aspecto físico, Aristóteles fue descrito como calvo, de piernas cortas, ojos pequeños, balbuciente, elegante al vestir, según sus propias opiniones, falto de hábitos ascéticos. Era un hombre práctico y un observador cuidadoso. De mente alta y buen corazón, dedicado a sus seres queridos y justo con sus rivales. Diógenes Laercio declaró que tenía inclinación a la burla y cita algunas expresiones que testimonian su fácil ingenio. Muerte. Cuando Alejandro murió en 323 a.C., es probable que Atenas se volviera un lugar incómodo para los macedonios, especialmente para quienes tenían las conexiones de Aristóteles. Según se cuenta, declaró que no veía razón para dejar que Atenas pecara 2 veces contra la filosofía, clara alusión a la condena de Sócrates. Aristóteles dejó Atenas y se estableció en Calcis, en la isla de Eubea, donde murió extrañamente al año siguiente, a la edad de 61-62 años, en 322 a.C., por una enfermedad de los órganos digestivos. Su testamento fue conservado por Diógenes Laercio. En mayo de 2016, durante el Congreso Internacional Aristóteles, 2400 años celebrado en la Universidad de Salónica, Constantino Sismanidis, director de las excavaciones en la ciudad de Estagira, dio a conocer las conclusiones de su equipo de arqueólogos sobre un edificio descubierto en 1996 y ahora reestudiado a la luz de 2 manuscritos que hacen alusión al traslado posterior de las cenizas del filósofo, en una urna de bronce, a su ciudad natal. Según ellos, el edificio, hallado en el interior de una fortaleza bizantina posterior,
no puede ser otra cosa que el mausoleo de Aristóteles, aunque aclararon que no tenemos pruebas, pero sí indicios muy fuertes que rozan la certeza. Aristóteles y su filosofía. El pensamiento de Aristóteles abarca prácticamente todas las facetas de la investigación intelectual. Aristóteles hizo filosofía en sentido amplio, que también describiría como ciencia. El uso del término ciencia tiene un significado diferente al que cubre el término método científico. Distingue tres tipos de filosofías: ciencias o saberes, saber práctico, que incluye la ética y la política; saber productivo, significa el estudio de las artes, incluida la poética; y saber teórico, puramente contemplativo al no intervenir en el objeto de estudio, que abarca la física, las matemáticas y la metafísica. La lógica y la retórica no constituyen para Aristóteles saberes sustantivos. La metafísica. La palabra metafísica parece haber sido acuñada en el siglo I después de Cristo por Andrónico de Rodas, quien reunió varias de las obras de Aristóteles para el tratado que conocemos con el nombre de Metafísica. La metafísica, según Aristóteles, es en primer lugar una teoría de los principios, archai, generales del pensamiento, que aborda en más detalle en su lógica, y en segundo lugar, una doctrina del ser en cuanto tal. La metafísica de Aristóteles gira en torno a dos cuestiones fundamentales, la del comienzo y la de la unidad. La filosofía primera. Platón y Aristóteles en la Escuela de Atenas, por Rafael Sanzio, 1509. En el comienzo del libro 4 de la Metafísica, aparece formulada la conocida declaración enfática según la cual hay una ciencia que estudia lo que es, en tanto que algo que es y los atributos que, por sí mismo, le pertenecen. Inmediatamente añade Aristóteles que tal ciencia no se identifica con ninguna de las ciencias particulares, sino que posee el objeto de estudio más extenso y menos comprensible que pueda existir, el ser. Ninguna de las ciencias particulares, como las matemáticas y las ciencias naturales, la física, se ocupa universalmente de lo que es, sino que cada una de ellas secciona o acota una parcela de la realidad ocupándose de estudiar las propiedades pertenecientes a esa parcela previamente acotada. Aristóteles la llamó primera filosofía o ciencia primera y teología. 37. La filosofía primera, luego llamada metafísica, es la ciencia más general por ser la ciencia del ser en cuanto ser, y Aristóteles la identificaba con la sabiduría, de la que habla también en el libro quinto de la Ética Nicomaquea. Aristóteles pues propone la ontología como un proyecto de ciencia con pretensión de universalidad que parece corresponder al estudio de lo que es, en tanto que algo que es. Argumenta que los principios de esta ciencia serán, en cierto modo, los primeros principios de todos. Aristóteles parece seguir la teoría correspondentista de la verdad, donde la verdad es decir que el ente es y que el no ente no es. Con ello, antes de abordar el tema del ser, Aristóteles comienza argumentando en el libro y de la metafísica que la primera filosofía debe abordar los axiomas del razonamiento, siendo el primer principio el principio de no contradicción, el más seguro de todos los principios lógicos. Como es un primer principio, no se puede demostrar y de este surgen los demás, como el principio de identidad, 48, y tercero excluido. Aristóteles elaborará su lógica más en detalle en el Organon. Crítica a la teoría de Platón. Aristóteles recopiló y estudió el pensamiento de filósofos anteriores a él, desde Tales hasta su maestro, inaugurando la historiografía filosófica. Él construyó un sistema filosófico propio y sometió a crítica la teoría de las formas de Platón. Si bien Aristóteles admite, al igual que Sócrates y su maestro, que la esencia es lo que define al ser, concibe, a diferencia de sus antecesores, la esencia como la forma que está unida inseparablemente a la materia, constituyendo juntas el ser, o que denomina sustancia. Al igual que su maestro Platón, la filosofía de Aristóteles apunta a lo universal. La ontología de Aristóteles sitúa lo universal en particulares cosas en el mundo, mientras que para Platón lo universal es una forma que existe separadamente a la que imitan las cosas reales. Para Aristóteles, la forma sigue siendo aquello en lo que se basan los fenómenos, pero se instancia en una sustancia particular. Los universales residen en las cosas particulares, in re, y no son previos a ellas, ante rem. Por ejemplo, la salud no existe por sí sola, sino como un atributo en los seres individuales que son sanos. Luego las formas universales no solo están en la mente humana, sino en los objetos. Otra crítica es el argumento del tercer hombre, en el que si un hombre es un hombre porque posee la forma de hombre, entonces se requeriría una tercera forma para explicar cómo el hombre y la forma del hombre son ambos hombres.
Al contrario que Platón, que concebía la existencia de dos mundos posibles o reales, algunos eruditos creen que la teoría platónica es en realidad un realismo de las ideas. Aristóteles poseía una teoría que discurría entre el mundo de las nociones y el mundo sensible, si bien estaba abierto a admitir la existencia de sustancias separadas e inmóviles, como se muestra en la física y en la metafísica. Para Aristóteles, Platón separó la sustancia de aquello que es su sustancia, transformando de ese modo lo general, el concepto, en una entidad, duplicando las realidades innecesariamente. Sustancia y accidente. Sustancia, Aristóteles, y accidente, filosofía. Aristóteles también entendía al ser como sustancia, término que tiene muchos sentidos en los que se puede decir que una cosa es, pero está relacionada con un punto central. Distinguió 4 sentidos de la sustancia: la esencia universal, género y sujeto. Además, la sustancia en la metafísica aristotélica se divide en 3 clases: la sensible y perecedera, 4 elementos, la sensible y eterna, éter, y la inmóvil, Dios, punto. El filósofo definió la esencia como un ser en sí, y solo las sustancias tienen una esencia. En las categorías, distinguió la sustancia primera, aquella que no se predica de un sujeto ni está en el sujeto, de la sustancia segunda, aquella que se predica de la substancia primera, tal como la esencia o el género. En un sentido primario solo existe la sustancia primera, en la que se realiza la esencia y no al revés, negando así la teoría de las formas platónicas. Luego Sócrates, como hombre individual, es una sustancia primera, y hombre es su género, es decir, es una sustancia segunda. Los cambios de una sustancia serían aquellos en los que desaparece la sustancia o aparece la adquisición de otra. Solamente podrían ser 2, generación, génesis, y corrupción. Para el filósofo, todo movimiento es de un contrario a otro. Para ello debe haber un sujeto que experimenta y persiste después del cambio, mientras que el contrario deja de persistir. Como la sustancia es una especie de unidad y no posee contrarios, entonces los cambios sustanciales no son movimientos, sino cambios por contradicción, emoticono cara triste. Luego el movimiento solo es la actualización, a partir de un sujeto y hacia un sujeto. Hay cambio cuando un sujeto que carece de una determinada perfección la adquiere por sí mismo, cambio natural, o por otro, cambio artificial. En el libro Y de la física, Aristóteles pone el ejemplo de la transformación, de una forma a otra, de un hombre iletrado al letrado, siendo aquí el hombre, privado de lectura o con la potencia de leer, el sustrato persistente del cambio entre los contrarios no poder leer a poder leer. Por otra parte están los accidentes, una forma de ser que se da en una sustancia sin ser una de las características distintivas de su esencia. Los cambios accidentales, por el contrario, serían aquellos que se producirían sin que su forma sustancial devenga en otra. Es decir, algo, el sustrato, pasa a otro modo de ser, pero sigue siendo algo, y sigue siendo sustrato del cambio. Estos accidentes no pueden existir separados de la sustancia, porque son los modos del ser que existen en la sustancia sin ser necesariamente tales ni constantes. Junto con la sustancia, Aristóteles los asocia con sus categorías del ser y distingue principalmente solo 3 tipos de cambios: el de la cualidad, el de la cantidad y el del lugar. Teología. Aunque Aristóteles utilice el término Dios, no habla del Dios del cristianismo o de cualquier otra religión monoteísta. Este es un Dios considerado solamente como una hipótesis filosófica para dar completitud a toda una teoría sobre el cambio. Su teología está basada en su visión cosmológica y fue uno de los primeros filósofos en formular un argumento cosmológico para la existencia de un Dios. Su razonamiento luego sería adoptado por teólogos judíos, cristianos y musulmanes y contribuiría al concepto de Dios. El Dios aristotélico no es creador del mundo, solo es la causa final de todo cambio y movimiento eterno del universo, reduciendo la multiplicidad diversa de los fenómenos a una unidad inteligible. Aristóteles argumentó a favor de la idea de varios motores, como son los motores inteligentes de los planetas y las estrellas. Estos parecen ser dioses, pero todo hace suponer que sean sustancialmente diversos de aquel primero, que merecería ser identificado con el que el hombre contemporáneo entiende por Dios, uno que accionaba la primera esfera celeste y vivía más allá de la esfera de las estrellas fijas. Ver, cosmología. Lógica. Grabado de la sabiduría entregando la llave de la razón a Aristóteles, para distinguir al hombre de las bestias, c. 1690. La lógica aristotélica es la lógica basada en los trabajos del filósofo griego Aristóteles, quien es ampliamente reconocido como el padre fundador de la lógica.
Sus trabajos principales sobre la materia tradicionalmente se agrupan bajo el nombre órganon, herramienta, y constituyen la primera investigación sistemática sobre los principios del razonamiento válido o correcto. Inició lo que se denomina como lógica de términos. Para Aristóteles, la lógica era una herramienta necesaria para adentrarse en el mundo de la filosofía y la ciencia. Su lógica está a su vez vinculada con su metafísica. Sus propuestas ejercieron una influencia sin par durante más de 2 milenios, a tal punto que en el siglo XVIII, Immanuel Kant llegó a afirmar que desde los tiempos más tempranos la lógica ha transitado por un camino seguro puede verse a partir del hecho de que desde la época de Aristóteles no ha dado un solo paso atrás. Lo que es aún más notable acerca de la lógica es que hasta ahora tampoco ha podido dar un solo paso hacia adelante, y por lo tanto parece a todas luces terminada y completa. Crítica de la razón pura, b. 8. El trabajo de Aristóteles se consideraba desde los tiempos clásicos, y particularmente durante la época medieval en Europa y el Medio Oriente, como la imagen misma de un sistema completamente elaborado. Sin embargo, no estaba solo. Los estoicos propusieron un sistema de lógica proposicional que fue estudiado por los lógicos medievales. También se estudió el problema de la generalidad múltiple. No obstante, no se consideraba que los problemas de la lógica aristotélica tuvieran que necesitar soluciones revolucionarias. En la actualidad, algunos académicos afirman que el sistema de Aristóteles no puede aportar mucho más que valor histórico, debido a la llegada de la lógica matemática. Sin embargo, la lógica de Aristóteles se emplea, entre otros campos de estudio e investigación, en la teoría de la argumentación para ayudar a desarrollar y cuestionar críticamente los esquemas de argumentación que se utilizan en la inteligencia artificial y los argumentos legales. La palabra categoría deriva de la palabra griega categoria que significa predicado o atributo. En la obra Categorías, Aristóteles. Las 10 categorías se pueden interpretar de 3 maneras diferentes, como tipos de predicados, como clasificación de los sermones o como tipos de entidades. Este listado de 10 categorías aparece también en Metafísica, pero no menciona las categorías de posesión y situación. Existe la hipótesis de que Aristóteles consideraba las categorías de posesión y situación como subcategorías, subsumibles quizás en exis y diátesis respectivamente, 2 subclases de cualidad. La categoría más importante es la sustancia o entidad, habiendo 2 tipos, la entidad concreta o primera y abstracta o segunda. En cierto modo, la entidad concreta no es una categoría porque no se puede predicar. Entonces, aun sabiendo uno por definición que es una cosa, no sabrá si eso sí existe, pues el ser no es ningún género ni entidad de nada. En este punto se diferencia mejor la ontología aristotélica de la platónica. El tratado aristotélico de las categorías ha sido ampliamente discutido y objeto de un gran número de críticas. Kant criticó que las categorías aristotélicas están enumeradas al azar y no son deducidas de un principio general, véase categoría de Kant. Para Jesús Mosterín, la teoría aristotélica de las categorías es muy oscura porque no se sabe bien cuando Aristóteles habla de cosas o de nociones y ni justifica por qué son esas y no otras. Otros aportes a la lógica. Además de su teoría de los silogismos, Aristóteles realizó una gran cantidad de otros aportes a la lógica. En Sobre la interpretación se encuentran algunas observaciones y propuestas de lógica modal, así como una controversial e influyente discusión acerca de la relación entre el tiempo y la necesidad. Según Aristóteles, del par de proposiciones, mañana habrá una batalla naval, y mañana no habrá una batalla naval, parece que alguna tiene que ser verdadera hoy y la otra falsa. Supongamos que la primera fuera verdadera hoy. Luego, mañana habrá una batalla naval. Pero entonces el futuro ya está determinado, y no depende de nosotros. Lo mismo sucede si suponemos que la segunda proposición es verdadera hoy. Sin embargo, nos parece que el futuro no está determinado, y que en algún sentido importante sí depende de nosotros. Frente a esta situación, Aristóteles discute la posibilidad de que las proposiciones acerca del futuro no sean ni verdaderas ni falsas, es decir, una lógica plurivalente. Aristóteles también reconoció la existencia e importancia de los argumentos inductivos, en los cuales se va de lo particular a lo universal, pero dedicó poco espacio a su estudio. Por si fuera poco, Aristóteles fue el primero en realizar un estudio sistemático de las falacias. En sus refutaciones sofísticas identificó y clasificó 13 tipos de falacias, entre ellas la afirmación del consecuente, la petición de principio y la conclusión irrelevante. Epistemología. Aristóteles por Francesco Allez, 1811.
La epistemología de Aristóteles es propiamente de tipo racionalista al ser discípulo de Platón, donde un sistema lógico que parte de verdades garantiza nuevas verdades y llega a un conocimiento verdadero e intuitivo de los principios y la intuición de las esencias como formas sustanciales de las cosas. Sin embargo, Aristóteles formula una teoría del conocimiento desde una visión realista y empirista, donde la realidad se encuentra en el mundo sensible y se hallan las sustancias compuestas de materia y forma que podemos conocer por medio de nuestros sentidos unidos a la razón. Aristóteles también afirma el conocimiento del universal mediante la experiencia y los razonamientos inductivos, junto con la deducción, la opinión y la intuición, mientras que Platón únicamente se basa en la deducción a partir de principios a priori. Rechazó rotundamente la teoría de la reminiscencia, según la cual conocer es recordar, y las ideas innatas platónicas, donde la mente nace con conocimiento previo. La afirmación de la importancia del conocimiento sensible y del conocimiento de lo singular para llegar a lo universal, le abrió la posibilidad de la experimentación e investigación científica empírica. Los sentidos solo pueden captar lo individual, las formas sensibles de las sustancias concretas. De ahí que, careciendo de sensación, no sería posible ni aprender ni comprender. El entendimiento, nous, se encargaba de captar lo universal o su forma, mediante la abstracción, apairesis, en los objetos, eliminando sus cualidades sensibles hasta llegar a la esencia que define a ese ente. Es un proceso inductivo porque se pasa de lo particular a lo universal. La inducción prepara nuestra inteligencia para la captación intuitiva de los principios, las formas abstractas incorporadas en las cosas concretas y las interrelaciones necesarias entre las formas abstractas. Intelecto agente y paciente. Tablilla de cera romana. Aristóteles compara al intelecto paciente como una tablilla en la que nada está actualmente escrito, tabula rasa. Este proceso de inteligir se realiza mediante el intelecto, que Aristóteles distingue dos mediante la distinción de su teoría hilemórfica. El intelecto agente, siempre en acto, es inmortal, separable, eterno y causa eficiente del conocimiento. Es la potencia activa que produce los conceptos universales, formas, de las cosas, materia. El intelecto paciente, en potencia de entender, es el propio del hombre, inseparable y mortal. Por sí solo no es capaz de pensar, por lo que necesita recibir los conceptos universales que lo actualice. Aristóteles comparó el intelecto paciente con una tablilla en la que nada está actualmente escrito, tabula rasa, que almacena todos los conceptos que capta el intelecto agente. En cuanto a la dificultad de que el intelecto paciente ha de tener algo en común con el intelecto agente, no ha quedado ya contestada al decir que el intelecto es en cierto modo potencialmente lo inteligible, si bien en entelequia no es nada antes de inteligir. Lo inteligible ha de estar en el del mismo modo que en una tablilla en la que nada está actualmente escrito. Esto es lo que sucede con el intelecto. Acerca del alma. Inteligir es entonces actualizar la potencia del intelecto, y éste necesita un medio para ello. Aristóteles lo ejemplifica con la luz, que para conocer los colores se necesita la luz que convierte los colores en potencia, en colores en acto, permitiendo a la vista que actualice su capacidad de ver. En el libro 12 de la Metafísica, Aristóteles parece equiparar el intelecto activo con el motor inmóvil y yo Dios. Ética. Ética de Aristóteles. Existen 3 obras sobre ética atribuidas a Aristóteles: la Ética Nicomáquea, la Ética Eudemia y la Magna Moralia, de la cual todavía se duda su autoría. Aristóteles consideraba que la ética era un estudio práctico más que teórico, es decir, uno destinado a ser bueno y hacer el bien en lugar de saberlo por sí mismo, y sostuvo lo que hoy se llama una ética de las virtudes. Aristóteles considera que el fin que busca el hombre es la felicidad, que consiste en la vida intelectual y contemplativa. Eudemonismo. Según el filósofo, toda actividad humana tiende hacia algún bien. Así, se da un teleologismo al identificar el fin con el bien. La ética de Aristóteles es una ética de bienes porque supone que cada vez que el hombre actúa lo hace en búsqueda de un determinado bien. 163. El bien supremo es la felicidad, eudaimonía, y la felicidad humana es la sabiduría, porque es lo más divino que hay en el hombre, y la maldad es una forma de ignorancia acerca de lo que uno debe hacer. Las teorías éticas eudaimonistas y teleológicas difieren de las teorías deontológicas, las cuales enfatizan el deber o la ley, y también han sido asociadas como teorías consecuencialistas, donde la acción correcta es aquella que trae buenas consecuencias. No obstante, ambos enfoques pueden compatibilizarse con las virtudes. Siendo este mismo, el intelecto,
divino o la parte más divina que hay en nosotros, su actividad de acuerdo con la propia será la felicidad perfecta. Y esta actividad es contemplativa, como ya hemos dicho. Aristóteles en la Ética Nicomaquea tomó dos cosas en cuenta, la calidad del ser humano y la calidad de la vida. Un ser humano excepcional es un ser exitoso ejemplo de humanidad. Una persona que vive una vida excepcional hasta la muerte alcanzado el telos humanos. Aristóteles enfatiza que el objetivo de aprender sobre la buena vida no es el conocimiento, sino volverse bueno. Obrar bien forma parte de la buena vida, por eso la ética requiere no solo de teoría, sino práctica. No nos consagramos a estas indagaciones para saber lo que es la virtud, sino para aprender a hacernos virtuosos y buenos, porque de otra manera este estudio sería completamente inútil. El bien es elegido por el deseo y la inteligencia conjuntamente, pues la inteligencia por sí misma sin un fin deseado, no se mueve. Esta doctrina Aristóteles la llamó inteligencia deseosa o deseo inteligente. El deseo voluntario es un apetito racional de bien, pues nadie quiere algo sino cuando cree que es bueno. En cambio, la ira o el deseo pasional son impulsos irracionales. De modo, en fin, que todas las acciones que los hombres ponen en práctica necesario es que las hagan por estas 7 causas: por azar, por naturaleza, por fuerza, por hábito, por cálculo racional, por apetito irascible o por deseo pasional. Aristóteles fue uno de los primeros en argumentar a favor del indeterminismo y compatibilismo. Diferenció entre acciones voluntarias, cuando se hacen con conocimiento previo y sin estar forzado, de las involuntarias, cuando son producidas por una fuerza externa o por ignorancia, aunque existen casos las cuales a veces se pueden mezclar. Muchas decisiones son bastante predecibles en función del hábito y el carácter. La naturaleza humana implica, para todos, una capacidad para formar hábitos, pero los hábitos formados por un individuo en concreto dependen de la cultura y de las opciones personales repetidas de ese individuo. Todos los seres humanos anhelan la felicidad, es decir, una realización activa y comprometida de sus capacidades innatas, aunque este objetivo puede ser alcanzado por muchos caminos. Para ello recomienda buscar las opiniones creíbles, endoxa, emitidas por personas respetable, endoxos. Sin embargo, Aristóteles señaló que hay un elemento de suerte en la felicidad al evitar la desgracia y es aconsejable poseer bienes corpóreos y externos. Como seres de naturaleza cambiante, la felicidad humana es imperfecta y podemos perderla. Perteneciente a la clase alta griega, no por mujeres, niños, plebeyos o los bárbaros. Virtudes éticas y diagnostica. En su Ética Eudemia, Aristóteles define la virtud como la excelencia, arete, el mejor modo de ser de todo lo que tiene una función. En el hombre, por tanto, la virtud es la excelencia del alma. El fin del alma es hacer vivir y la función de la virtud del alma es una vida buena y por lo tanto, la felicidad, y los fines y bienes mejores están en el alma. Aristóteles distinguía 2 tipos de virtudes. La virtud ética o moral, es una expresión del carácter, producto de los hábitos que reflejan opciones repetidas. Las virtudes éticas son adquiridas a través de la costumbre o el hábito y consisten, fundamentalmente, en el dominio de la parte irracional del alma, sensitiva, y regular las relaciones entre los hombres. Una virtud moral siempre es el término medio entre 2 extremos menos deseables. Por ejemplo, la valentía es el punto intermedio entre la cobardía y la impetuosidad irreflexiva. En la virtud dianoética o intelectual, se corresponden con la parte racional del hombre, siendo, por ello, propias del intelecto, nous, o del pensamiento, noesis. Su origen no es innato, sino que deben ser aprendidas a través de la educación o la enseñanza y parten de la dianoia, la parte racional del alma. Las virtudes dianoéticas son el entendimiento, la ciencia, la sabiduría, el arte y la prudencia. La prudencia no es ni ciencia ni praxis, es una virtud y la más importante. Aristóteles concluye en la Ética Nicomaquea que la práctica de la ética requiere de buenas leyes y educación. En la Magna Moralia, Aristóteles sostiene que la ética parte de la ciencia política. La ética aristotélica es una ética elitista, pues la excelencia y la magnanimidad solo puede ser alcanzada por el varón adulto perteneciente a la clase alta griega, no por mujeres, niños, plebeyos o los bárbaros. Política. Para Aristóteles, la política no era un estudio de los estados ideales en forma abstracta, sino más bien de un examen del modo en que los ideales, las leyes, las costumbres y las propiedades se interrelacionan en los casos reales. Sin embargo, la política es la principal obra en la que se encuentran sus doctrinas políticas.
La biblioteca del Liceo contenía una colección de 158 constituciones, tanto de estados griegos como extranjeros. El propio Aristóteles escribió la Constitución de Atenas como parte de la colección, obra que estuvo perdida hasta 1890, año en que fue recuperada. Los historiadores han encontrado en este texto muy valiosos datos para reconstruir algunas fases de la historia ateniense. Según Fred Miller, la filosofía política de Aristóteles se basa en 5 principios. 1. El principio de la teleología: la naturaleza tiene un fin, los seres humanos, por tanto, tienen una función, una tarea, que asumir. 2. El principio de perfección: el bien último o la felicidad, eudaimonia, del ser humano consiste en la perfección, en la plena realización de su función natural, que él ve como el movimiento del alma concedido a la razón. 3. El principio de comunidad: la comunidad más perfecta es la ciudad-estado. En efecto, al no ser ni demasiado grande ni demasiado pequeño, corresponde a la naturaleza del hombre y permite alcanzar la buena vida. 4. El principio de gobierno: la existencia y el bienestar de cualquier sistema requiere la presencia de un elemento gobernante. 5. El principio de la regla de la razón: como Platón, Aristóteles piensa que la parte no racional del hombre debe regirse por la parte racional. Naturalismo político. Aristóteles consideró a las abejas y hormigas como animales políticos. Aristóteles concibe al Estado como una comunidad de iguales que aspira a la mejor vida posible, una especie de ser natural que no surge como fruto de un pacto social, sino que tiene sus raíces en la naturaleza. Aristóteles combinó sus observaciones naturalistas con su pensamiento político, precediendo a la etología y sociobiología. Para Aristóteles, el hombre es un animal social, zoon politikon, es decir, un ser que vive en una ciudad, del griego polis. Él ve evidencia en que la naturaleza, la cual no hace nada en vano, nos ha dotado de la capacidad de hablar, haciéndonos capaces de compartir conceptos morales como la justicia. El hombre es un animal social que desarrolla sus fines en el seno de una comunidad. La política del hombre se explica por su capacidad del lenguaje, único instrumento capaz de crear una memoria colectiva y un conjunto de leyes que diferencia lo permitido de lo prohibido. En la política, Aristóteles argumenta que los seres humanos se unieron para reproducirse, luego crearon aldeas y finalmente varias aldeas se unieron para formar una ciudad-estado. Para Aristóteles, el Estado debe tener control eugenésico en las familias y también de la educación de sus hijos, ya que estos les pertenece, siendo la esencia misma de la ciudad. El filósofo tenía una visión jerárquica natural de la sociedad, en la que el varón adulto griego está por encima de otros seres humanos como la mujer, los niños y los bárbaros. Reconoció explícitamente la necesidad económica de la esclavitud y comparó al esclavo con un bien material. También excluyó la ciudadanía a los artesanos, labradores y mercaderes. Astronomía. Aristóteles sostuvo la esfericidad de la Tierra usando pruebas lógicas y matemáticas, además de datos empíricos, como la variación de la posición de las estrellas en distintos lugares y la sombra redonda de la Tierra proyectada en los eclipses lunares. El filósofo también sostuvo que la Tierra tenía el tamaño de unos 40 miríadas de estadios, aproximadamente entre 70.000 y 80.000 kilómetros. En astronomía, Aristóteles propuso la existencia de un cosmos esférico y finito. Según su postura, la Tierra se encontraba inmóvil en un sistema geocéntrico, mientras a su alrededor giraba el Sol con otros planetas. Aristóteles habló del mundo sublunar, la parte central de cosmos en el cual existe la generación y la corrupción y estaría compuesta por los 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua, y el mundo supralunar, perfecto e incorruptible. Compuestos por las estrellas y objetos celestes, estaban incrustados en esferas celestes de éter concéntricas que giraban alrededor de la Tierra. La totalidad de los cuerpos puede estar limitada por algo que no es en sí mismo un cuerpo y que se encuentra fuera del cosmos. Aristóteles argumenta que el movimiento continuo del universo debe de ser causado por un motor simple que está inmóvil, si no, se haría una regresión al infinito. El motor inmóvil que identificó con Dios debe ocupar la circunferencia exterior de la esfera, puesto que las cosas más cercanas al motor inmóvil son las que se mueven con mayor velocidad, siendo los astros. El motor inmóvil acciona más allá de la esfera de las estrellas fijas, la primera esfera celeste y el movimiento de los astros errantes. Esto es lo que significa la palabra griega planetas, requiere de otras esferas y, por lo tanto, de otros motores. Cada esfera está habitada por un ser inmaterial al que Aristóteles llamó inteligencia. Siguiendo la cosmología de Eudoxo de Cnido y su discípulo Calipo,
que tomaría consideración de 33 esferas para explicar los movimientos celestes observables, Aristóteles introduce más esferas para explicar el movimiento de los 5 planetas o cuerpos errantes, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, el Sol y las estrellas. Él sugirió que el número de estas esferas era de 47 o 55. Fue Aristóteles el primero en criticar la noción pitagórica de la armonía de las esferas. Los pitagóricos creían que el movimiento de los planetas debe producir un ruido, pero explican que no es perceptible a causa que ese ruido data para nuestros oídos desde el momento mismo de nuestro nacimiento. Él consideró esa idea como ingeniosa y muy poética, pero imposible. Esta teoría de la Tierra como centro del universo perduró por varios siglos hasta que Copérnico en el siglo XVI cambió el concepto e introdujo una nueva serie de paradigmas, concibiendo el Sol como centro del universo. Matemáticas. Aunque no hizo descubrimientos matemáticas en específico, Aristóteles contribuyó significativamente al desarrollo de las matemáticas al sentar las bases de la lógica. En filosofía de las matemáticas, Aristóteles considera que los objetos matemáticos son, a diferencia de Platón, abstracciones de objetos y realidades materiales dependientes del mundo físico y no podían tener realidad aparte de las cosas empíricas. Las matemáticas se pueden apreciar como universales. Aristóteles también escribió acerca del concepto del infinito, el cual diferenció entre un infinito potencial e infinito actual. También se le atribuyó la paradoja de las ruedas. Geología. Aristóteles fue una de las primeras personas en registrar observaciones geológicas en su obra Meteorológicos. Analizó la naturaleza de la Tierra, los océanos, el ciclo hidrológico y de otros fenómenos atmosféricos. Afirmó que el cambio geológico era demasiado lento para ser observado en la vida de una persona. El geólogo Charles Lyell notó que Aristóteles describió tal cambio, incluyendo lagos que se habían secado y desiertos que se habían regado por los ríos, dando como ejemplo el crecimiento del delta del Nilo desde la época de Homero, y el levantamiento de una de las islas Eolias, antes de una erupción volcánica. También fue el primero a hablar sobre una región antártica. Óptica. Aristóteles creía que la luz era una especie de disturbio en el aire. No viaja o se mueve, sino es una presencia que inunda el espacio. Según la teoría aristotélica de la visión, la sensación se realiza a través de un medio, por ejemplo, el aire o el agua. Estos son transparentes, en cuanto posibilidad o potencia. La actualización de la transparencia es la luz. Esta es, por tanto, un estado de lo transparente como tal en vez de un movimiento, y su aparición es instantánea. El color es un agente capaz de poner en movimiento a lo transparente en acto y éste actúa sobre el ojo. Aristóteles propuso una teoría de 7 colores que encuentra su apoyo en las 7 notas musicales: blanco, amarillo, rojo, violeta, verde, azul y negro. Según su grado de transparencia, el blanco es la máxima transparencia y el negro lo opuesto. El resto de los colores se producen en variedad de proporciones de estos dos. Según Aristóteles, existe un procedimiento causal desde el objeto al órgano. Este proceso transmite la cualidad del objeto de cada sentido según su medio, y finalmente al alma. Cuando el color alcanza los ojos, envían la información a través de los vasos sanguíneos al corazón, que tiene la misión de distinguir entre todas las señales que le llegan. Aristóteles describió experimentos ópticos utilizando una cámara oscura en su obra Problemas. Consistía en una cámara con una pequeña abertura que dejaba entrar la luz. Con ella, vio que independientemente de la forma que hiciera el agujero, la imagen del Sol siempre se mantuvo circular. También señaló que al aumentar la distancia entre la apertura y la superficie de la imagen aumentaba. También mencionó en sus escritos los defectos típicos de la visión, debidos a defectos del cristalino, la miopía y la hipermetropía. Poética. Aristóteles distingue que los animales tienen voz, es decir, pueden comunicar, pero solo los hombres tienen palabra, logos, para discernir entre lo justo y lo bueno. El filósofo trabajó sobre el uso del lenguaje, tanto en su retórica, como el arte de comunicar de forma convincente, y en su poética, o arte de creación literaria. En el capítulo 20 de la Poética considera la elocución, lexis, como expresión lingüística del pensamiento, y en este describe sus partes gramáticas. A diferencia de Platón, quien subrayó la inspiración divina carente de técnica a la poesía, para Aristóteles la poesía es una producción que requiere de conocimiento y técnica. Aristóteles era un entusiasta coleccionista sistemático de acertijos, folclore y proverbios,
Él y su escuela tenían un interés especial en los acertijos del oráculo de Delfos y estudiaron las fábulas de Esopo. Si bien el filósofo consideró que la poesía, la pintura, la escultura, la música y la danza son artes, en su libro La Poética, trata principalmente de la tragedia, la épica y muy anecdóticamente la música. La influencia de esa obra está aún impresa en la tradición de la teoría literaria moderna, como los conceptos de mímesis, catarsis, dicción, peripecia, anagnórisis, nudo, desenlace. Distinguió entre dos tipos de géneros literarios. Género serio, formado por la epopeya, narrativa, y tragedia, dramática. Género jocoso, formado por la sátira, narrativa, y comedia, dramática. La literatura seria es superior a la jocosa, y la tragedia es superior a la epopeya, cuya fuerza existe también sin representación y sin actores. El objeto de imitación de la literatura son las acciones humanas grandes y claras, resultado de una decisión consciente. El papel del poeta, en el sentido aristotélico, no es tanto escribir versos como representar una realidad, acciones, este es el tema de la mimesis. La música imita con los medios del ritmo y la armonía, mientras que la danza imita solo con el ritmo y la poesía con el lenguaje. La tragedia es la imitación de una acción que despierta compasión y temor, y está destinada a efectuar la catarsis de esas mismas emociones. Las formas también difieren en su objeto de imitación. La comedia, por ejemplo, es una imitación dramática de hombres peor que el promedio, mientras que la tragedia imita a los hombres ligeramente mejor que la media. Enseñó que la tragedia se compone de 6 elementos: el espectáculo, el protagonista, la fábula, la dicción, la melodía y el pensamiento. Otra regla importante es el respeto por la plausibilidad. La historia solo debe presentar eventos necesarios y plausibles, no debe contener lo irracional o lo ilógico, ya que esto rompería la adhesión del público. Sin embargo, el poeta no es un historiador cronista. Para Aristóteles, el poeta no tiene objetivo la verdad, sino producir emociones adecuados a los oyentes. Aristóteles afirma que la poética es más filosófica que la historia porque expresa lo universal y la historia solo lo particular. Para Aristóteles, Homero es el mejor poeta por decir cosas falsas como es debido. Si bien se cree que la poética de Aristóteles originalmente constaba de 2 libros, uno sobre comedia y otro sobre tragedia, solo ha sobrevivido la parte que se centra en la tragedia. El texto de la poética, redescubierto en Europa a partir de 1453, ha sido ampliamente comentado y citado como autoridad. De dicha obra se derivaron las 3 unidades aristotélicas diseñadas especialmente para el teatro: acción, lugar y tiempo. Retórica. Aristóteles tiene más consideración a la retórica a diferencia de Platón, que la condenaba por los sofistas. Una diferencia entre el hombre y los animales es el lenguaje, la transmisión de conocimiento, sustentada en factores lógicos y una serie de factores subjetivos efectivos para la comunicación. La retórica es, al igual que la literatura, una técnica, pero no es un arte ya que no produce imitaciones sino persuasiones a un auditorio. Aristóteles dice: la retórica aristotélica divide el discurso en emisor, receptor y mensaje. En consecuencia, Aristóteles distingue 3 medios de persuasión técnicos. Eretos, es la actitud del hablante, su talante, un factor decisivo a la hora de lograr el asentamiento del oyente. Hepatos, se trata del carácter, costumbres, emociones y sentimientos en la audiencia que el orador trata de apelar buscando su empatía, especialmente cuando los argumentos que se van a exponer son controvertidos. Logos, es el razonamiento lógico detrás de cualquier intento de apelar al intelecto, argumentos lógicos. Aristóteles divide todos los discursos entre géneros de oratoria dependiendo al lugar y tiempo al que se dirigen. Oratoria política o deliberativa, discursos dirigidos a una asamblea que tratan de lo posible y lo futuro para que tomen una decisión acerca de una propuesta. Oratoria forense o judicial, discursos judiciales que tratan de lo pasado para demostrar la culpabilidad o inocencia de una persona. Oratoria epidíctica o demostrativa, discursos ceremoniales que tratan de la magnitud para encomiar o vituperar algo. Aristóteles también describe 2 tipos de pruebas retóricas: entimema, prueba por silogismo, y paradigma, prueba por ejemplo. La forma de persuasión de Aristóteles se produce en virtud de la evidencia de verdad de lo dicho. Él confía en el poder persuasivo de los elementos irracionales del discurso, reconociendo la importancia del valor cognoscitivo de las emociones. Frente al menosprecio platónico de la retórica, Aristóteles la rehabilita.
Esta disciplina pasó a integrarse en el bloque de conocimiento tradicional del trivium. Influencia. La influencia que Aristóteles ha tenido en el mundo es extraordinaria. Toda la antigüedad se hace cargo o dueña de su ingente enciclopedia. Su metafísica será el basamento filosófico de la posteridad. Antigüedad. El discípulo y sucesor de Aristóteles, Teofrasto, escribió Historia de las plantas, una obra pionera en botánica. Algunos de sus términos técnicos siguen en uso, como carpelo o pericarpio. Teofrasto estaba menos preocupado por las causas formales en lugar de describir cómo funcionaban las plantas. Estratón de Lampsaco, quien sucedió a Teofrasto, se alejó de muchos aspectos de la enseñanza de su fundador, incluyendo su formación política. Estudió y aumentó los elementos naturalistas en el pensamiento de Aristóteles hasta tal punto de negar la necesidad de un Dios activo para construir el universo. La biblioteca del Liceo se la entregó Teofrasto a su amigo llamado Neleo de Escepsis. La influencia inmediata de la obra de Aristóteles se sintió cuando el Liceo se convirtió en la escuela peripatética. Los estudiantes notables de Aristóteles incluían a Aristoxeno, Dicearco de Mesina, Demetrio de Falero, Eudemo de Rodas, Harpalus, Hefestión, Paléfato y Nicómaco. La influencia de Aristóteles sobre Alejandro Magno se ve en el hecho de que este último trajo consigo en su expedición a una gran cantidad de zoólogos, botánicos e investigadores. También había aprendido mucho sobre las costumbres y tradiciones persas de su maestro. Aunque su respeto por Aristóteles disminuyó, ya que sus viajes dejaron en claro que gran parte de la geografía de Aristóteles estaba claramente equivocada, cuando el viejo filósofo dio a conocer sus obras al público, Alejandro se quejó: «No has hecho bien en publicar tus doctrinas acroamáticas. Superaré a otros hombres si esas doctrinas en las que he sido entrenado deben ser propiedad común de todos los hombres». En el siglo I a.C., el director del Liceo Andrónico de Rodas ordenó la conservación de los escritos de Aristóteles, transmitidos hasta nuestros días en el Corpus Aristotelicum. En la época romana, el aristotelismo no fue tan popular como el epicureísmo o el estoicismo. No obstante, Cicerón y Plutarco mencionan a Craso, Estaseas y Pupio Pisón como seguidores romanos de las doctrinas de Aristóteles. Entre otros representantes del peripatetismo romano se encuentran Temistio y Alejandro de Afrodisia. Aristóteles también es comentado por la tradición neoplatónica e integrado en esta filosofía, que intenta una síntesis entre Platón y Aristóteles a las corrientes espirituales del Este. Es a través de los neoplatónicos, especialmente Plotino, Porfirio y Simplicio, que penetra en la primera aristotélica cristianismo. Edad Media. Con la pérdida del estudio de los antiguos griegos en el antiguo occidente latino medieval, Aristóteles era prácticamente desconocido allí excepto a través de la traducción latina del Órganon de Boecio. La Alta Edad Media occidental será principalmente el acceso al pensamiento de Aristóteles a través de este trabajo. Para los escritores cristianos latinos del siglo IV, Aristóteles fue ante todo un dialéctico y naturalista. No conocían su metafísica y, a veces, tenían una actitud contraria a su pensamiento pagano. Fueron los árabes los que redescubrieron a Aristóteles y a través de ellos pasó a la filosofía escolástica. Aristóteles fue uno de los pensadores occidentales más venerados en la teología islámica primitiva. La mayoría de las obras existentes de Aristóteles, así como algunos de los comentarios griegos originales, se tradujeron al árabe y fueron estudiados por filósofos, científicos y académicos musulmanes. Averroes, Avicena y Al-Farabi, que escribieron sobre Aristóteles en gran profundidad, también influyeron en Tomás de Aquino y otros filósofos escolásticos cristianos occidentales. Los eruditos musulmanes medievales regularmente describieron a Aristóteles como el primer maestro. La oscuridad de algunos de los textos en los que presenta estas ideas favoreció la aparición de diversas interpretaciones, en particular con el intelecto agente con el alma. Los cristianos escolásticos se esforzaron en tratar de unir la visión aristotélica de las personas con las enseñanzas de la inmortalidad del alma y resurrección del cuerpo. Los teólogos medievales aplicaron el hilomorfismo a las doctrinas cristianas, como la transubstanciación del pan y el vino de la Eucaristía. Destacan las interpretaciones de Tomás de Aquino, para quien todas las almas humanas poseen dicho entendimiento y por consiguiente, son inmortales, y la de Averroes, según el cual el intelecto agente no es una parte de nuestra alma, sino de Dios. La filosofía aristotélica revisada por Tomás de Aquino se convirtió en la doctrina oficial de la Iglesia Católica. Sin embargo, se condenaron un conjunto de propuestas aristotélicas por el obispo de Etienne Tempier en 1277 con las condenas de París.
También se convierte en la referencia filosófica y científica para toda reflexión seria, dando origen al escolasticismo y al tomismo. Existe también un cuento medieval en el que Aristóteles aconsejó a su alumno Alejandro Magno que evitara a la seductora amante del rey, Filis, pero que él mismo estaba cautivado por ella, y ella consiguió montar encima de él. Filis se lo dijo en secreto a Alejandro, y él fue testigo de cómo los encantos de una mujer podían vencer incluso al intelecto del más grande filósofo. Aristóteles convirtió la filosofía natural en una esclava de su lógica. Jean-Baptiste Van Helmont rechazó la causa formal, que es el resultado de la intervención de un principio en la materia, y final, que ya está inscrito en la causa eficiente. La crítica a la causa final aristotélica está en consonancia con la rebelión documentada de la filosofía moderna temprana. El empirista Thomas Hobbes criticó la teoría de la percepción aristotélica, y David Hume la concepción de causalidad y sustancia. Immanuel Kant también transformó varios conceptos aristotélicos. En Aristóteles, la noción de concepto es un verdadero universal en varias sustancias de las cuales permanecen externas a nosotros, pero que puede ser captada. En contraste, un concepto para Kant existe solo en la mente de los individuos. La ética kantiana y utilitarista argumentó que los deberes hacia la humanidad son las normas morales adecuadas para la ética en lugar de la felicidad. No obstante, Benito Jerónimo Feijóo escribió en sus cartas eruditas y curiosas que entre los filósofos antiguos ciertamente se puede contar el mayor de todos ellos, esto es, el grande Estagirita. Voltaire dijo de él: fue un gran hombre Aristóteles, porque sentó las reglas de la tragedia después de haber establecido las de la dialéctica, las de la moral y las de la política, destapando cuanto pudo el gran velo que cubría la naturaleza. Edad contemporánea. En el siglo XIX hay un retorno a la metafísica aristotélica, que comenzó con Schelling y continuó con Rabelais, Trendelenburg y Brentano. Georg Wilhelm Hegel alabó a Aristóteles por, elaborado y conocido de manera decisiva, el concepto de fin ya presente en Sócrates y en Platón. Siguiendo a Wolff y Kant, Hegel extiende el campo de la teleología, que ya no atañe solo a los seres humanos, sino también al sistema. Además, pasa de un proceso universal a los procesos temporales e históricos, un cambio que marca fuertemente las teleologías modernas. Hegel también tiene una concepción del individuo diferente a la de Aristóteles. Según Hegel, los humanos son partes de un todo universal que les da identidad, rol y funciones. Aristóteles, por el contrario, es más individualista, da más énfasis en la centralidad del ser humano. Karl Marx es a veces visto como influido por Aristóteles porque en él se encuentra la idea de la acción libre para realizar el potencial de los seres humanos que el capitalismo impide. Marx le llamó el más grande pensador de la antigüedad en El Capital. Se dice que Friedrich Nietzsche tomó casi toda su filosofía política de Aristóteles. Por muy inverosímil que sea, es cierto que la separación rígida de la acción de Aristóteles de la producción, y su justificación de la subordinación de los esclavos y otros a la virtud. Actualmente el esencialismo biológico aristotélico en las especies fijas está fuera de uso, siendo la teoría evolutiva propuesta por Charles Darwin capaz de explicar la variación dentro de una especie sin plantear una esencia en la especie, aunque filósofos todavía creen que las especies son clases naturales con esencias. No obstante, el fuertemente esencialista atribuida a Aristóteles es demostrablemente un producto de desarrollos históricos posteriores, especialmente con el surgimiento de la filosofía mecánica y su embriología preformacionista concomitante. El énfasis que Aristóteles pone en el desarrollo ordenado de las partes del embrión es un precursor de los procesos propuestos por dos científicos posteriores, las leyes de embriología propuestas por Carl Ernst von Baer y la teoría de la recapitulación de Ernst Haeckel. En el siglo XX, Heidegger también vuelve a la metafísica Aristóteles, elaborando una nueva interpretación con la intención de justificar su deconstrucción de la tradición escolástica y filosófica. 352, pensadores políticos como Hannah Arendt y Ayn Rand retomaron su filosofía práctica en sus teorías éticas y políticas. Ayn Rand declaró que consideraba a Aristóteles como el mayor filósofo del mundo y apreciaba en especial su órganon, lógica. Por otro lado, filósofos de la ciencia como John Tyndall y Karl Pape se quejaron por la excesiva influencia que tuvo Aristóteles en la ciencia. Pape acusó a Aristóteles de haber retrasado el desarrollo del pensamiento mismo. Creo que el desarrollo del pensamiento desde Aristóteles podría resumirse diciendo que toda disciplina, siempre que utilizó el método de definición aristotélico, ha permanecido detenida en un estado de verborrea vacía y escolástica estéril.
Y que el grado de que las diversas ciencias hayan podido hacer algún progreso depende del grado en que hayan podido deshacerse de este método esencialista. Es por eso que gran parte de nuestra ciencia social todavía pertenece a la Edad Media. Punto. El matemático inglés George Boole aceptó completamente la lógica de Aristóteles, pero decidió ir por debajo, encima y más allá con su sistema de lógica algebraica en su libro Las leyes del pensamiento de 1854. Sin embargo, Gottlob Frege desarrolló nociones de cuantificación y predicación en su lógica, haciendo obsoleto su silogismo. Bertrand Russell en su libro Historia de la filosofía occidental fue muy crítico con su lógica, y llegó a decir de él en la perspectiva científica que Aristóteles ha sido una de las grandes desgracias de la raza humana. Sin embargo, más de 2300 años después de su muerte, Aristóteles sigue siendo uno de los hombres más influyentes del mundo. Varios filósofos sostienen que las ideas aristotélicas ofrecen soluciones fructíferas a los problemas filosóficos contemporáneos. Su ética, aunque siempre influyente, ganó un renovado interés con el advenimiento moderno de la ética de la virtud, como en el pensamiento de Philippa Foot y Alasdair MacIntyre, quien ha intentado reformar lo que él llama la tradición aristotélica de una manera que es antielitista y capaz de disputar las afirmaciones de los liberales y los nietzscheanos. Este redescubrimiento del pensamiento ético de Aristóteles formó la corriente del naturalismo neo-aristotélico. Edward Fase defendió el pensamiento de Aristóteles en el progreso científico. Contrariando a Russell, Fase sostiene que abandonar el aristotelismo, como hicieron los fundadores de la filosofía moderna, fue el error más grande jamás cometido en la historia del pensamiento occidental. En mecánica cuántica, el físico Werner Heisenberg comparó el carácter probabilístico de los estados cuánticos y la noción aristotélica de potencia. En filosofía de las matemáticas, la Sydney School adoptó una noción realista neoaristotélica de las matemáticas frente al platonismo y el nominalismo. La novela El nombre de la rosa de Umberto Eco se centra en la desaparición de la segunda parte de la poética de Aristóteles. Más recientemente, Christopher Plummer interpretó al filósofo en la película de Alexander y el historietista Sam Kiet lo convirtió en uno de los personajes, con Platón y Epicuro, de su cómic Epicuro el Sabio. Conclusión. Aristóteles, filósofo y científico griego. Nacido en Estagira, Macedonia, llamado el Estagirita. Hijo de Nicómaco, médico de Amintas II. Viajó a Atenas con 17 años con intención de asistir a la Academia de Platón. Al fallecer Platón, en el año 347 a.C., viaja a Asos, ciudad de Asia Menor en la que gobernaba su amigo Hermias, al que sirvió como asesor, casándose además con su sobrina e hija adoptiva, Pitia. Tras ser ejecutado Hermias a manos de los persas en el 345 a.C., Aristóteles se trasladó a Pella, capital de Macedonia, donde fue tutor del hijo menor del rey, Alejandro, que sería conocido como Alejandro III el Magno. En el año 335 a.C., al acceder Alejandro al trono, volvió a Atenas y fundó su propia escuela, el Liceo. Como gran parte de los debates se desarrollaban mientras paseaban por el Liceo, el centro fue conocido como escuela peripatética. Resumió todo el saber de su época, pero brilló especialmente en las ciencias naturales descriptivas. Fue autor de la primera clasificación de los animales, padre de la anatomía comparada y maestro de otros científicos, como el botánico Teofrasto, su sucesor en el Liceo. Rechazó la teoría atómica de Demócrito y sostuvo que la materia se origina en la mezcla de 4 propiedades fundamentales: caliente, frío, húmedo y seco, que se combinan entre sí para dar lugar a los 4 elementos o esencias: tierra, agua, aire y fuego, a los que añadió un quinto, la quinta esencia o éter, que formaría los cuerpos celestes. Demostró por varios métodos la esfericidad de la Tierra y sostuvo que ésta está situada en el centro del universo. Fue el primero en clasificar las ciencias, que dividió en teóricas, matemáticas, física y metafísica, prácticas, ética, política y economía, y poéticas, poética, retórica, etc. En esta clasificación no se incluye la lógica, descubierta por él, pues es el instrumento para el recto discurrir en todas ellas. También inventó el silogismo, instrumento fundamental del pensamiento occidental. Aristóteles escribió libros de divulgación, de los que solo se conservan fragmentos, y otros de notas, para el círculo de sus iniciados, de los que quedan 47. La edición de Andrónico de Rodas es la base del Corpus Aristotelicum, tal como ha llegado a nosotros, que se compone de los siguientes títulos o colecciones: Organon, Tratados de Lógica, Física del Cielo, de la Generación y la Corrupción, Meteorología,
metafísica, historia de los animales, de los movimientos de los animales, de la generación de los animales, política, el alma, moral a Nicómaco, moral a Eudemo, retórica, poética y parva naturalia. Bonus. Frases célebres del autor. La virtud, como el arte, se consagra siempre a lo más difícil. Todos los hombres desean por naturaleza saber. Así lo indica el amor a los sentidos, pues, al margen de su utilidad, son amados a causa de sí mismos, y el que más de todos el de la vista. Por eso las artes matemáticas nacieron en Egipto, pues allí disfrutaba de ocio la clase sacerdotal. Pues los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos por la admiración. Por eso el que ama los mitos es en cierto modo filósofo, pues el mito se compone de elementos maravillosos. Además, es evidente que está en mejores condiciones para juzgar aquel que ha oído, como si se tratase de un litigio, todos los argumentos opuestos. Pero el ente se dice en varios sentidos, aunque en orden a una sola y a cierta naturaleza única, y no equívocamente. Pues cuántos son los modos en que se dice, tantos son los significados del ser. Y todas estas cosas se llaman sustancias porque no se predican de un sujeto, sino que las demás cosas se predican de éstas. Pues se llama universal aquello que por su naturaleza puede darse en varios. Esta es una especulación sobre la sustancia, en que buscamos los principios y las causas de las substancias. Todo arte y todo método, y del mismo modo toda acción y elección, parecen tender a algún bien, por eso se ha dicho, con razón, que el bien es aquello a que todas las cosas tienden. Lo que tenemos que aprender a hacer, lo aprendemos haciéndolo. En todas partes hay una sola forma de gobierno que sea natural, es decir, que sea la mejor. La amistad es lo más necesario de la vida. La ciudad surgió por causa de las necesidades de la vida, pero existe ahora para vivir bien. El hombre es por naturaleza un animal social. La naturaleza no hace nada en vano. La ciudad es por naturaleza anterior a la casa y a cada uno de nosotros, porque el todo es necesariamente anterior a la parte. El que no puede vivir en sociedad o no necesita nada por su propia suficiencia, no es miembro de la ciudad, sino una bestia o un dios. Es mejor que la soberanía descanse en la ley. Difieren mucho las vidas de los hombres. En las argumentaciones utilizamos las palabras en lugar de las cosas porque no podemos disponer de las cosas mismas. Los tiranos se rodean de hombres malos porque les gusta ser adulados y ningún hombre de espíritu elevado les adulará. Las enseñanzas orales deben acomodarse a los hábitos de los oyentes. La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no el copiar su apariencia. La poesía es más profunda y filosófica que la historia. La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Solo hay una fuerza motriz, el deseo. El hombre solitario es una bestia o un dios. Para lograr el éxito, mantenga un aspecto bronceado, viva en un edificio elegante, aunque sea en el sótano, déjese ver en los restaurantes de moda, aunque solo se tome una copa, y, si pide prestado, pida mucho. El hombre es un animal político. Es un principio indiscutible que para saber mandar bien es preciso saber obedecer. Es propio del filósofo poder especular sobre todas las cosas. Demasiado poco valor es cobardía y demasiado valor es temeridad. El amigo de todo el mundo no es un amigo. Si tanto me alaban, será por alabarse a sí mismos, pues al alabarme dan a entender que me comprenden. Pobre discípulo el que no deja atrás a su maestro. Vale más tener 12 hijos que 12 millones. El que tiene 12 millones siempre quiere tener algo más. El que tiene 12 hijos siempre tiene de sobra. Y es que la naturaleza no hace nada en vano, y entre los animales, el hombre es el único que posee la palabra. El sabio no dice nunca todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. El amor o el odio hacen que el juez no conozca la verdad. Un estado es gobernado mejor por un hombre bueno que por unas buenas leyes. Hay la misma diferencia entre un sabio y un ignorante que entre un hombre vivo y un cadáver. La verdadera felicidad consiste en hacer el bien. La esperanza es el sueño del hombre despierto. De todas las variedades de virtud la generosidad es la más estimada. El hombre tiene 1000 planes para sí mismo. El azar, solo uno para cada uno. Todo acto forzoso se vuelve desagradable. La recompensa del mentiroso es no ser creído aun cuando diga la verdad.
Un amigo fiel es un alma en dos cuerpos. El avaro es el que no gasta en lo que debe, ni cuando debe. Decir uno de sí mismo menos bien de lo que puede y debe es necedad y no modestia. Contentarse uno con menos de lo que vale es cobardía y pusilanimidad. Los grandes conocimientos engendran las grandes dudas. La belleza vale más que cualquier carta de recomendación. Nuestro carácter es el resultado de nuestra conducta. Las revoluciones no se hacen por menudencias, pero nacen por menudencias. La única situación estable es aquella en que todos los hombres son iguales ante la ley. En las democracias, las revoluciones son casi siempre obra de los demagogos. La virtud es el justo medio entre dos defectos. El alma es la causa eficiente y el principio organizador del cuerpo viviente. Cometer una injusticia es peor que sufrirla. Como la vista es al cuerpo, la razón es al espíritu. El árbitro considera la equidad, el juez la ley. En la poesía hay más verdad que en la historia. Todo lo que existe que no necesito. El objeto de la guerra es la paz. El hombre nada puede aprender, sino en virtud de lo que ya sabe. No conviene hablar del pudor como de una virtud. Se parece más bien a una emoción que a una disposición adquirida. Se define, pues, como un miedo de dar de sí una mala opinión. No todo término merece el nombre de fin, sino tan solo el que es óptimo. El rubor es un ornamento para las jóvenes y una desgracia para las viejas. Es más tranquilizador tener 12 hijos que 12 millones de dólares. Con 12 hijos uno se conforma, con 12 millones se quiere más. El olvido es señal de menosprecio, y por tanto causa enojo. La historia cuenta lo que sucedió, la poesía lo que debió suceder. La riqueza consiste mucho más en el disfrute que en la posesión. La naturaleza establece una transición tan gradual entre lo inanimado y lo animado que las fronteras que separan ambos reinos son indistintas y ambiguas. El verdadero discípulo es el que supera al maestro. Saber es recordar. Lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama. Lo mejor es salir de la vida como de una fiesta, ni sediento ni bebido. Los avaros atesoran como si hubieran de vivir eternamente, y los pródigos disipan lo mismo que si fuesen a morirse. El sabio no busca el placer, solo busca la ausencia del dolor. La ventaja que sacarás de la filosofía será hacer sin que te lo manden lo que otros harán por temor a las leyes. La sabiduría es un adorno en la prosperidad y un refugio en la adversidad. Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía, porque su género de vida es abyecto y contrario a la virtud. El ingenio es la insolencia educada. Las ciencias tienen las raíces amargas, pero muy dulces los frutos. El género humano tiene, para saber conducirse, el arte y el razonamiento. En parte, el arte completa lo que la naturaleza no puede elaborar y, en parte, imita a la naturaleza. La amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que habita en dos almas. La amistad perfecta es la de los buenos y de aquellos que se asemejan por la virtud. Ellos se desean mutuamente el bien en el mismo sentido. Si los ciudadanos practicasen entre sí la amistad, no tendrían necesidad de la justicia. Se piensa que lo justo es lo igual, y así es, pero no para todos, sino para los iguales. Se piensa por el contrario que lo justo es lo desigual, y así es, pero no para todos, sino para los desiguales. Solo hay felicidad donde hay virtud y esfuerzo serio, pues la vida no es un juego. Es preciso que la filosofía sea un saber especial, de los primeros principios y de las primeras causas. Es ignorancia no saber distinguir entre lo que necesita demostración y lo que no la necesita. El que posee las nociones más exactas sobre las causas de las cosas y es capaz de dar perfecta cuenta de ellas en su enseñanza, es más sabio que todos los demás en cualquier otra ciencia. Fuera de la sociedad, el hombre es una bestia o un dios. La virtud es una disposición voluntaria adquirida, que consiste en un término medio entre dos extremos malos, el uno por exceso y el otro por defecto. La virtud resplandece en las desgracias. Adquirir desde jóvenes tales o cuales hábitos no tiene poca importancia, tiene una importancia absoluta. El instante es la continuidad del tiempo, pues une el tiempo pasado con el tiempo futuro. Tiempo es la medida del movimiento entre dos instantes. Es preciso preferir la soberanía de la ley a la de uno de los ciudadanos. Nunca se alcanza la verdad total, ni nunca se está totalmente alejado de ella. Platón es mi amigo, pero más amigo es la verdad.
Gracias a la memoria se da en los hombres lo que se llama experiencia. La excelencia moral es resultado del hábito. Nos volvemos justos realizando actos de justicia, templados, realizando actos de templanza, valientes, realizando actos de valentía. No hace falta un gobierno perfecto, se necesita uno que sea práctico. Todos los gobiernos mueren por la exageración de su principio. Piensa como piensan los sabios, más habla como habla la gente sencilla. El ser inmóvil mueve como objeto del amor, y lo que él mueve imprime el movimiento a todo lo demás. El amor solo se da entre personas virtuosas. La democracia ha surgido de la idea de que si los hombres son iguales en cualquier respecto, lo son en todos. La necesidad ha hecho aparearse a quienes no pueden existir el uno sin el otro, como son el varón y la mujer. La belleza del hombre está o en la sonoridad, o en el significado. Es de importancia para quien desea alcanzar una certeza en su investigación, el saber dudar a tiempo. No hay que prestar atención a quienes nos aconsejan, so pretexto de que somos hombres, no pensar más que en las cosas humanas, so pretexto de que somos mortales, renunciar a las cosas inmortales. Es evidente que todos los fines no son fines perfectos. Pero el bien supremo constituye, de alguna manera, un fin perfecto. Si las acciones humanas pueden ser nobles, vergonzosas o indiferentes, lo mismo ocurre con los placeres correspondientes. Hay placeres que derivan de actividades nobles, y otros de vergonzoso origen. El imitar es connatural al hombre. Algunos creen que para ser amigos basta con querer, como si para estar sano bastara con desear la salud. El amigo es otro yo. Sin amistad el hombre no puede ser feliz. El mando de muchos no es bueno, basta un solo jefe. Solamente haciendo el bien se puede realmente ser feliz. Enseñar no es una función vital, porque no tienen el fin en sí misma, la función vital es aprender. No hay que empezar siempre por la noción primera de las cosas que se estudian, sino por aquello que puede facilitar el aprendizaje. Aprendemos, o por inducción o por demostración. La demostración parte de lo universal, la inducción de lo particular. A fuerza de construir bien, se llega a buen arquitecto. Todos los aduladores son mercenarios, y todos los hombres de bajo espíritu son aduladores. La multitud obedece más a la necesidad que a la razón, y a los castigos más que al honor. Si hoy has crecido un poco, mañana crecerás el doble. No faltes, tu futuro te espera aquí. Desde el canal Aprende Cada Día 365, recuerda, este no es el final, es solo el comienzo. Mañana te traigo algo que no querrás perderte. El conocimiento crece cuando se comparte, así que compártelo, coméntalo y vuelve mañana por más. Gracias por seguir aprendiendo conmigo. Mañana seguimos ampliando horizontes. Dale me gusta y suscríbete. Tu canal de aprendizaje.